para el tiempo del fin, el pueblo que se dice ser pueblo de Dios tendrán que adquirir y reproducir en sus vidas un carácter exclusivo. Nuestro carácter debe estar manifestado y debe estar conducido, debe estar dirigido, influenciado por el Espíritu Santo. Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en... Hola, ¿qué tal? Como en los días de Mardoqueo, episodio 2. Entremos en materia. ¿Qué es el carácter? ¿Qué tipos de carácter existen y cómo se clasifican? Todas y cada una de las respuestas a estas preguntas, según el autor francés Lessene, las contesta la caracterología. Esta es la ciencia que estudia el conocimiento metódico de los hombres, en tanto que cada uno se distingue de los demás por su originalidad. En palabras sencillas, la caracterología es la disciplina que estudia el carácter y su clasificación. Pensando en esto, entonces surgen otros interrogantes. ¿Qué es el temperamento y qué es la personalidad? ¿Y cuál es la diferencia que existe entre ellos? Pues bien, la personalidad es un patrón de pensamiento y conducta que se mantiene relativamente estable a lo largo de las diversas situaciones a las que se ve enfrentada una persona durante la vida. Es la forma en que normalmente ella o él reacciona. El carácter y el temperamento guardan una estrecha relación, pero la verdad son muy diferentes, porque el temperamento es innato, el temperamento es hereditario, el temperamento no es modificable, es algo que viene con nosotros. Por el contrario, el carácter es modificable, es adquirido y aunque es una expresión tangible del temperamento, este puede tener cambios debido a las experiencias de la vida, a la interacción social y a la influencia de aquellas cosas del entorno. Aunque todos somos diferentes, aunque todos tenemos un temperamento diferente, hay unos rasgos que nos hacen únicos y especiales, pero que son generales para todos. Y esos rasgos que son universales, cuando se combinan, entonces dan como resultado el carácter. Esos rasgos son emotividad o no emotividad, actividad o inactividad, primariedad o secundariedad. Cuando hay una combinación de esos rasgos, entonces hay como resultado 8 tipos de carácter. Los tipos de carácter son colérico, sanguíneo, nervioso, amorfo, apasionado, flemático, sentimental, apático. Todos, absolutamente todos los caracteres tienen pros y contras. Tienen virtudes y defectos. Tienen capacidades y tienen dificultades. Pero, ¿sabes? Para el tiempo del fin, en la iglesia, el pueblo que se dice ser pueblo de Dios, hijos de Dios, tendrán que adquirir y reproducir en sus vidas un carácter exclusivo, un carácter singular, un carácter único y especial. ¿Cuál es ese carácter? ¿De quién obtendrán ese carácter? ¿Y cuáles serán las características que ese pueblo llegue a desarrollar mediante ese carácter? Pues todas y cada una de las respuestas a estas preguntas las encontraremos en la sesión bíblica. Quédate para que podamos conocerlas. Mientras tanto,
como diría Mardoqueo en nuestros días. Pa'lante con Cristo. Hola, ¿qué tal? Sí, es un gusto, es un placer estar una vez más frente a tus pantallas y más en nuestra serie como en los días de Mardoqueo. ¿Sabes? El estado de la humanidad para estos tiempos es lamentable, pues está lleno de engaños, traición, violencia, amargura, sufrimiento, todo regido por la influencia, ¿sí? La influencia de la televisión, de las redes sociales, de los ídolos, de los comerciales. Si ellos lo hacen, yo lo hago. Si la música lo dice, yo lo repito. Si ellos se visten, yo así me visto. Llevándonos a la perdición, separándonos de Dios y llevándonos, como ya lo dije, a un estado deplorable, como en los días de Noé. Pero el pueblo de Dios, tú y yo, no podemos pasar por esto. No podemos dejarnos contaminar. No podemos dejarnos influenciar. No podemos dejarnos contagiar. Debemos estar atentos. Debemos estar como en los días de Mardoqueo. Precisamente en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, encontramos a este personaje. Allí, en el capítulo 2 del libro de Esther, en los versos 21 al 23, dice así: En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Sí, Mardoqueo se encontraba sentado en la puerta, dice la palabra, de un reino muy distante, muy diferente, muy aparte de su reino, del suyo. Pero este hombre no se dejó influenciar. A pesar de todo lo que pasaba allí, no se dejó influenciar. Él tranquilamente podría haberse unido a estos dos. Se hubiera mangualado a estos dos. Se hubiera dejado influenciar, comprar, sacar ventaja de estos dos. Pero él sabía y tenía claro qué era lo bueno y qué era lo malo. Él ya tenía principios y valores que habían formado su carácter. Carácter que ahora, para este tiempo, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, debemos entonces tener y mantener. El pueblo de Dios, para estos tiempos, debemos pasar por situaciones o pasamos por situaciones similares a las que tuvo Mardoqueo. Nuestro carácter debe estar manifestado y debe estar conducido, debe estar dirigido, influenciado por el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es la única influencia en nuestro carácter, en nuestra vida para estos últimos tiempos. Miremos entonces lo que nos dice Gálatas en el capítulo 5, verso 22. ¿Qué nos dice Gálatas 5, 22? Nos dice: mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es, algo grandioso, algo maravilloso. Debemos de ser regidos única y exclusivamente influenciados por el Espíritu Santo. Haciendo así, déjenme decirles, mis queridos, que para estos tiempos podremos resistir con nuestro carácter bien establecidos. Pero para ello debemos entonces
Para que el Espíritu Santo pueda actuar, pueda trabajar, debemos cuidar las avenidas del alma. Sí, recordemos que todo lo que pensamos, todo lo que llega a nuestro corazón, entonces eso lo mismo es lo que va formando nuestro carácter. Porque nuestros pensamientos forman palabras. Nuestras palabras nos llevan a actos o a hechos. Nuestros hechos, nuestros actos nos llevan a costumbres. Y nuestras costumbres forman nuestro carácter. Dice entonces en el libro de Filipenses 4:8, nos dice de la siguiente manera. Nos dice que por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad, porque recordemos, de nuestro pensamiento se define todo. De lo que dejemos llevar a nuestro pensamiento, lo que dejemos llegar hasta nuestro ser, eso va formando nuestro carácter. Para mantenernos firmes, para mantenernos al día, debemos entonces dejar que el Espíritu Santo influencie en nuestro corazón. Y por último, quiero comentarles lo que nos dice allí en el libro de Santiago, en el capítulo 3, verso 17 del libro de Santiago 3:17 nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Sí, así es. Necesitamos un refuerzo que viene de parte de la sabiduría de Dios. Es lo que debe estar en nosotros, tener discernimiento, pues de esa misma manera, con ese refuerzo, nada ni nadie podrá entonces removernos. Nada ni nadie podrá entonces apartarnos, contaminarnos o influenciarnos al mal. Te invito para que hagamos así. Te invito para que sigamos y continuemos en este segundo episodio titulado Carácter. Y vamos a la tercera sección con nuestro hermano Sandri Emanuel. Pa'lante con Cristo. Dios te bendiga. Hola mis queridos hermanos, mi nombre es Sandri Emanuel, soy evangelista laico de Curazao, Antillas Holandesas. Estoy contento de poder un rato conversar un poquitico de las cosas buenas que Dios hace para con nosotros. Vamos a hablar en estos momentos de cómo en los días de Mardoqueo, como estamos en el tiempo del fin, y tú recuerdas Mardoqueo parado delante del palacio del rey. ¿Tú recuerdas el carácter que Mardoqueo tenía? Tranquilo, pasivo, dependiendo totalmente de Dios. Es una característica que debemos tener también en el fin del tiempo. Vamos a hablar un poquitico de puntos que sacamos del libro de Eventos de los Últimos Días, que nos habla más bien del carácter que Mardoqueo tenía. Vamos a tocar algunos puntos de ahí dentro. Nos dice así: nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. ¿Tú recuerdas? Es decir, nosotros mismos debemos remediar los defectos que están en nuestros caracteres, limpiar el templo de toda contaminación para que nuestra vida, nuestro carácter puede ser el carácter de Cristo Jesús. Así como el rocío y la lluvia caen al principio, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el progreso de crecimiento espiritual. Es decir, en nuestra vida, el Espíritu Santo debe ser el trabajo para el progreso de nuestro carácter, de nuestra vida, más bien para el crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación
de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar nuestro carácter. Ya tú sabes, es decir, es el Espíritu Santo quien perfeccionará en nuestra vida nuestro carácter para que podamos para que nuestro carácter puede parecer el carácter de Cristo Jesús, la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. ¿Has pensado sobre esto? ¿Cómo dice? Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo Jesús. Ahora, una pregunta. ¿Estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura del hombre y mujer en Cristo Jesús? ¿Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección de su carácter? Es decir, trabajando para alcanzar el carácter de Cristo Jesús. Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes. Muchas veces esperamos, muchas veces pensamos y muchas veces hay gente que habla de que Dios tiene que sellarnos, pero mira bien qué nos está diciendo. Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes. Es decir, mientras estamos luchando para alcanzar la perfección de Cristo en nuestro carácter, ahí mismo seamos sellados con el Espíritu Santo, haciendo nuestra vida parecer la vida de Cristo Jesús. El ángel registrador declarará: consumado es. Serán completos en él los que le pertenezcan por creación y por redención, y quiere ser santo en el cielo. Primero hay un punto importante, primero debéis serlo santo en la tierra. ¿Cómo dice? Mira, primero debéis serlo en la tierra. Es decir, no es que cuando llegamos al cielo vamos a ser santos, sino mientras estamos aquí en la tierra, debemos trabajar para que en nuestro carácter alcance la madurez de ser seres santos por Cristo Jesús. Es decir, antes de llegar al cielo, el trabajo es que debemos ser santos. Como esta cita nos dice, los rasgos de carácter, oye esto, los rasgos de carácter que acariciéis en esta vida no cambiarán el virtud de la muerte o de la resurrección. Es decir, saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestéis en vuestro hogar o en la sociedad. Es decir, la vida que vivimos hoy, cuando morimos, saldremos de la tumba como nosotros morimos. Si usted entra en la tumba, es decir, si antes de morir tenemos en nuestro vocabulario palabras sucias, palabras que no podemos usar en el cielo, es decir, si son palabras vulgares y cosas así, y usted muere así, sabe que cuando resucitamos, usted resucita o yo resucita hablando estas palabras. Y no debe ser así. Y nos dice así, Jesús no cambia. ¿Cómo más nos dice? Jesús no cambia el carácter en su venida. Es decir, no es cuando Cristo venga, Él va a cambiar nuestro carácter, sino ya deberíamos estar trabajando sobre nuestro carácter para que en ese carácter que tenemos aquí en la tierra, que parece el carácter de Cristo, con ese carácter vamos al cielo también. Es importantísimo. La obra de transformación debe hacerse mañana o cuando, ahora, ¿ok? Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Debemos arrepentirnos de nuestros defectos de carácter y vencerlos mediante la gracia de Cristo Jesús. Y debe formarse un carácter simétrico mientras estamos en ese periodo de prueba a fin de que seamos idóneos para las mansiones de allá arriba. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces
vendrá Él para reclamarnos suyo. Recuerda, Jesús viene a reclamarnos como suyo. Delante del diablo, Él reclama que somos de Él. Ahora, si aún en nuestro carácter hay ciertas cosas que no puede cambiar, que tal vez estamos acariciando lo que no llevamos al cielo, Jesús no puede reclamarnos como suyo. Jesús no puede llegar delante del diablo diciendo, esa persona es mío, porque en nuestro carácter tal vez hay ciertas cosas que son del diablo. Y el diablo dice, no. En su carácter, él tiene cosas mías, él no puede llevar eso al cielo. Es decir, pa'lante con Cristo. Su amigo y hermano, Sandri Emanuel. Que Dios te bendiga.